Ha sido una amplia diferencia la que ha obtenido, ¿no es cierto?, hasta ahora el Frente Cambia Mendoza con relación al Frente Elegí. Se puede analizar de diferentes puntos de vista esta diferencia, sobre todo teniendo en cuenta los resultados de los departamentos de Maipú y San Rafael, en donde ha tenido una hegemonía histórica el PJ en esos departamentos. Como bien lo dijo el actual gobernador, Alfredo Cornejo, han obtenido muy buenos resultados el candidato a gobernador, Rodolfo Suárez, en esos departamentos, lo que implicaría que no han estado, por lo menos, a favor de la candidata Anabel Fernández Sagasti. Esto implica que la cultura, ¿no es cierto?, del corte de boleta ha existido en esos departamentos, que si bien no es muy habitual, ¿sí?, han puesto de intendentes a los candidatos del Frente Elegí, pero no así al candidato del Frente Elegí para gobernador, o la candidata. En este sentido, hay que también tener en cuenta cómo fue recepcionada, ¿no es cierto?, la visita de Alberto Fernández para aquellos electores que son indecisos o que no conocen mucho la política o no les interesa mucho la política. Tener en cuenta las palabras de Alfredo Cornejo de que hubo una subestimación, ¿no es cierto?, del electorado mendocino, puede ser analizado de esa manera, como también quizás dentro del Frente Elegí hay gente del PJ histórico, el PJ provincial, que no estaban muy contentos con la candidata Anabel Fernández Sagasti. Claro. En ese sentido es importante, bueno, también analizar por qué pierde, digamos, Sagasti, más allá de que es pronto todavía para analizarlo, pero ya veíamos lo que decían inclusive Suárez, Cornejo, la vincularon con la Cámpora. Esto puede haber sido uno de los puntos que hizo que no llegara a ser gobernadora, una candidata joven, tal vez falta de experiencia en la gestión pública en la gobernación. De acuerdo a tu análisis, ¿estos puntos podrían ser los que no le permitieron a Sagasti ser gobernadora? Puede ser que ella obviamente no tiene experiencia en gestión, sí, tiene amplios conocimientos de la política nacional, siendo ella una senadora nacional, como tampoco la tienen la experiencia de los otros candidatos que tampoco han gestionado ni ningún municipio, ni tampoco han tenido gestiones, ¿no es cierto?, en ámbitos privados. Lo que sí podemos tener en cuenta es que la imagen quizá de la Cámpora dentro del PJ provincial puede ser muy discutida, o eso tendría, ¿no es cierto?, que manifestarlo más referentes del PJ. Ellos salieron, hicieron una campaña muy fuerte, atrayendo la figura de Alberto Fernández más de 2 veces acá en la provincia de Mendoza, y consideraron, ¿no es cierto?, que eso podía, ¿no es cierto?, traer a los electores un efecto de, si bien la imagen de Alberto, o que tiene una intención de voto muy grande como candidato presidencial, podía tener un efecto, ¿no es cierto?, en Anabel Fernández Sagasti. Esto ha demostrado que no es así, que lo que dice el actual gobernador es cierto, ha sido una elección típicamente provincial, así lo han manifestado los electores, y algunos consultores ya habían comenzado a hablar, ¿no es cierto?, de que la diferencia entre el Frente Cambia Mendoza y el Frente Elegí era de más de 10 puntos. Lo hemos visto en los resultados y esto se ha manifestado hoy. Con Bermejo como candidato, ¿la cosa hubiese sido distinta? Creo que la imagen de Alejandro Bermejo tenía otra impronta dentro del PJ. Él sí tiene una experiencia en la gestión del departamento de Maipú. También tiene muy buena imagen en ese departamento. De hecho, su candidato a intendente está por muy pocos puntos ganando la intendencia, ¿no es cierto?, de Maipú. Y también Adolfo Bermejo, dentro del PJ provincial, es un referente bastante consolidado. Quizás, ¿no es cierto?, en eso de comparar si los candidatos tenían o no experiencia de gestión, podría haber sido un punto a su favor, ¿no es cierto?, conociendo que el departamento de Maipú es un departamento que muestra un gran nivel de progreso. Recordemos, ¿no es cierto?, el nivel de urbanización que tiene ese departamento. Sin embargo, en las internas, en las PASO provinciales, Anabel Fernández Sagasti tuvo la habilidad de poder atraer a figuras como Abraham y como Guillermo Anstus en 2 departamentos, por demás, los más poblados de la provincia, como es Guaymallén y Las Heras, y eso marcó la diferencia en las internas de las PASO provinciales, que la colocaron a ella como candidata, ¿no es cierto?, a gobernadora por el Frente Elegí. Débora, mi consulta va para el lado de específicamente el departamento de Maipú, teniendo en cuenta que Alejandro Bermejo obviamente ha hecho buena gestión, pero también si tenemos que hablar de los números, al menos hasta ahora la diferencia entre el Frente Elegí y el Frente Cambia Mendoza por ahora no es muy amplia, lo que significa que Néstor Majul es bien visto por gran parte de los maipucinos. Exacto, es un referente político en el departamento de Maipú que tiene muy buena imagen.
De hecho, se lo consideraba como un serio candidato para la intendencia. Sin embargo, hasta el momento no le alcanza la cantidad, ¿no es cierto?, de votos para alcanzar a Estebanato. Creo que la hegemonía de Bermejo a lo largo de estos años, también con otros intendentes justicialistas, como es el caso de Chiqui García, han tenido excelentes gestiones en el departamento de Maipú y están manteniendo, ¿no es cierto?, la figura de Estebanato, y por eso está la pequeña diferencia, pero bueno, está al frente en estas elecciones. Cortita, Débora, la última, relacionada con lo que decía Adolfo Bermejo. ¿Fue el gran error nacionalizar la campaña para Anabel Fernández Sagasti? Yo creo que por ahí hay una cuestión de pensar de que todo el electorado de nuestra provincia piense y siente de la misma manera. Quizá eso puede tener algún tipo de efecto para aquel simpatizante del PJ o el que está más conectado, ¿no es cierto?, con la figura de Cristina Fernández de Kirchner o con la figura, ¿no es cierto?, de Alberto Fernández. En el caso de la provincia de Mendoza ha demostrado históricamente, como dice el actual gobernador, una alternancia, es decir, un pensamiento propio, ¿no es cierto?, de mendocino y la mendocina que asiste, ¿no es cierto?, a estas elecciones, y que a veces el querer pensar de nacionalizar o pensar de que una figura a nivel nacional puede influir en el electorado, quizá eso es algo como de alguna manera subestimar al electorado, y ha quedado demostrado que acá el electorado mendocino evalúa mucho la gestión. Recordemos que nosotros tuvimos hace 5 años, estaba finalizando la gestión de Paco Pérez y perdió abruptamente, ¿no es cierto?, con la figura de Alfredo Cornejo. Esto, sin ninguna duda, ha pesado, para muchos es considerado una imagen que ha tenido Alfredo Cornejo muy positiva y que su gestión está aprobada. La alternancia es importante, pero es claro, digo, que hay una polarización marcada, digamos, ¿no?, en el ámbito nacional y en la provincia. Claramente, si observamos, ¿no es cierto?, los porcentajes obtenidos hasta el momento, las fuerzas del Frente Elegí y de Cambia Mendoza van a dominar, ¿no es cierto?, lo que sería el ámbito legislativo, es decir, va a existir una distribución de cargos en donde va a quedar muy reducida la representación del FIT y también muy reducida la representación de Protectora. Han perdido una notoria cantidad de votos y existe de alguna manera un bipartidismo que en el caso de Abet como presidente del Senado provincial, de ahora en más va a tener un rol fundamental. Creo que Abet para el este mendocino también es una figura política muy importante.